Muy buenas, la Fórmula 1 no descansa, viajamos directamente a Japón después de Singapur y como siempre vamos a hacer un buen análisis a ese circuito, en este caso es el de Suzuka, es un circuito espectacular y vamos a entrar a desgranarlo bien. Hoy hablando de los datos, echando un vistazo también a la telemetría como siempre, mañana hablaremos de cómo se traza cada una de las curvas, que es especialmente interesante luego para cuando veamos cómo los pilotos van jugando de diferente manera con las curvas y finalmente pasado mañana hablaremos de los reglajes, ¿no? De cómo adaptar los coches a nivel mecánico a un circuito como este. Así que si no estáis suscrito, pues os podéis suscribir y así no os perdéis tampoco los vídeos de mañana. Y si empezamos con los datos, que es lo que vamos a ver en este vídeo de hoy, empezamos por la longitud. Como veis tenemos tan solo 53 vueltas y esto viene porque es uno de los circuitos largos. Llegamos incluso a superar los 5,8 kilómetros, que como veis pues está bastante por encima de la media, está en ese grupo de circuitos bastante largo, ¿no? Donde podríamos meter a Monza, podríamos meter el circuito de Silverstone en Gran Bretaña, el de Francia, todos estos, pues ahí metemos también al circuito de Suzuka, aunque esté bastante lejos de ellos. Otro dato muy interesante, la distancia hasta la primera frenada. Es una distancia bastante generosa desde la meta hasta el punto de frenada, que esto es en vuelta lanzada. Ojo porque en salida, lógicamente, pues se alargará un poquito más, no se frena directamente, sino que se dejan fluir los coches siempre en la primera curva, todo esto, pues eso por supuesto va a influir mucho en la importancia que tiene la clasificación. Es un circuito en el que puede ser difícil de adelantar porque clara solo tenemos una zona de adelantamiento. Hablaremos de ello más mañana, por supuesto, incluido cómo se traza esa primera curva, pero es interesante porque la clasificación tiene una importancia relativa, porque tienes mucho que perder luego en la salida. Si ganas 2-3 posiciones de las que teóricamente te corresponden en clasificación, ojo porque luego las puedes perder si sales mal en clasificaciones. Así que mucho ojo con la salida, que ya vimos en Singapur como había algunos con problemas, vimos a Leclerc, vimos a Verstappen, que es verdad que las condiciones eran de lluvia y aquí quizá no la tengamos, pero aún así es importante gestionar todo el tema del embrague, por supuesto. Estos son los datos que os enseño siempre de la telemetría, ya sabéis, de simulador, con los mismos reglajes, mismas condiciones en todos los circuitos, para que así nos hagamos una idea sobre todo de las diferencias que hay entre los circuitos. Y como veis, la primera curva tiene una característica bastante interesante, ¿no? Que las curvas suelen ser de este estilo, ¿no? Que baja directamente la velocidad, pero aquí lo que tenemos es que se va redondeando poco a poco. Esto lo veremos mañana y es que la primera curva enlaza con la segunda, se van cerrando poco a poco, entonces eso hace que la distancia realmente hasta la primera frenada pues sea hasta aquí, no realmente hasta este punto, que es luego ya cuando encaramos la segunda de las curvas. En cualquier caso, como veis, la distancia es bastante importante, todos estos metros pues estar perdiendo posiciones. ¿Y qué nos encontramos en cuanto a las curvas? Pues 18, que son bastantes, está un poquito por encima de la media, además muy bien equilibrado con 8 curvas hacia la izquierda y 10 curvas hacia la derecha, pero si lo ponemos en contexto con la longitud que tiene este circuito, nos sale un ratio bastante bajo de curvas, es decir, 3,1 curvas por cada kilómetro de circuito es bastante bajo. ¿Dónde está aquí el truco? Pues que las curvas de Suzuka son muy largas, es decir, son curvas de estar mucho tiempo con el volante girado recorriendo muchos metros, por lo tanto no es lo mismo tener unos circuitos de meter un volantazo y volver que tener curvas de estar mucho tiempo trazándolas, ¿no? Entonces, bueno, eso lo veremos un poquito más adelante con el dato del giro volante, pero para que os vayáis haciendo una idea. Luego, en cuanto a la cantidad de curva lenta, tenemos poquitas, solamente 2 hacia la izquierda y una hacia la derecha. Además, 2 de ellas están en la última check-in del circuito, que también la veremos mejor mañana. Pero bueno, para que os hagáis una idea que tampoco es un circuito precisamente de curva lenta. En cuanto a curva de velocidad media, aquí sí, ya veis que destaca bastante sobre el resto de los circuitos. Tenemos 6 curvas hacia la derecha y solamente 3 hacia la izquierda, y esto lo convierte en un circuito bastante desequilibrado. ¿Qué pasa si tenemos más curvas de velocidad media hacia la derecha respecto a las que tenemos hacia la izquierda? En cuanto al desgaste, pues que se va a desgastar mucho más el lado izquierdo, como decimos siempre. No se ha probado todavía los nuevos conceptos de Fórmula 1 aquí, tampoco lo de los neumáticos, entonces el tema de la degradación es todavía bastante confuso, pero como aquí la tracción, la salida de curva de velocidad lenta no debería ser tan importante, quizá el neumático delantero, en este caso el izquierdo, sea el que más se degrade, porque luego en cuanto a curvas de velocidad alta, es verdad que tenemos 3 hacia la izquierda y 2 hacia la derecha, que también está bastante bien equilibrado, entonces quizás sea las curvas de velocidad media las que marquen un poco la diferencia en este sentido. Fijaos ahora otra vez en este gráfico de la velocidad, pero sobre todo en los rangos, lo que nos estamos moviendo son casi siempre curvas que están más o menos por aquí, deberían estar en torno a los 150, 200 km por hora, es decir, velocidad media tirando alta, sobre todo en este primer tramo del circuito. Luego es verdad que llegamos a puntos un poco más extremos, donde la velocidad punta puede ser más importante, pero todo este tipo de curvas que vamos trazando son donde realmente se puede desgastar más el neumático. Como veis, aquí parece que las curvas pues son muy suaves porque no vemos grandes subidas y bajadas, pero si nos fijamos aquí en el giro de volante, pues se nota claramente cómo estamos forzándolo mucho un lado de otro. Como veis, hay bastantes correcciones, es decir, que la línea del volante
no es suave hacia un lado y luego suave hacia el otro, sino que tenemos como pequeñas montañitas. Eso es lógicamente porque es complicado mantener una trazada óptima. Estos datos de simulador además son con mi pilotaje, entonces, bueno, las limitaciones son evidentes, pero aún así pues nos hacen entender un poco la naturaleza de estas curvas. Y a pesar de tener esas 18 curvas, que ya hemos visto que son bastantes, tenemos tan solo 7 frenadas. De estas 7 frenadas, una se puede considerar muy fuerte, ahora lo vemos con los datos de telemetría también, por lo tanto ya podéis imaginaros que no es un circuito en el que los frenos nos preocupen mucho. De hecho, tenemos aquí el porcentaje de vuelta frenando, está en un 11%, puede ser un poquito más, sobre todo cuando tenemos más carga de combustible, más tráfico, tenemos que gestionar neumáticos de otra manera, todo eso, pero bueno, entre un 11 y un 13 debería estar. En cualquier caso, lo que a nosotros nos interesa es contextualizarlo con el resto del circuito y si os fijáis está bastante abajo. Es de los circuitos en los que menos se pisa el pedal de freno en porcentaje con la vuelta, lógicamente. En cuanto a temperaturas, la máxima es la más baja de todo el calendario, es decir, no tenemos ningún pico muy alto de temperatura. Si cogemos el pico más alto de todos los circuitos, ninguno es tan bajo como el del circuito de Suzuka. Luego la temperatura media también la más baja y la temperatura de frenos mínima no es la más baja. En Arabia Saudí tenemos tramos todavía más largos de recta, por eso se termina refrigerando más, pero aún así es muy baja. Por lo tanto, aquí no te va a preocupar en absoluto la temperatura de los frenos por exceso de temperatura, como teníamos en Singapur, sino todo lo contrario. Quizá te puedan llegar a sorprender si la temperatura de los frenos es demasiado baja. Y es que esto lo podemos ver claramente con este gráfico rojo, lo pongo por aquí para que lo veáis mejor, y si os fijáis tenemos aquí una frenada relativamente fuerte, aquí tenemos sin duda la más fuerte de toda la vuelta, pero estos son pequeños golpes de freno. ¿Y por qué son pequeños golpes de freno? Porque no necesitamos reducir mucho la velocidad, como veis aquí son siempre curvas de velocidad media, incluso de velocidad alta. Al final llegamos a una velocidad altísima y la tenemos que reducir mucho porque es el tramo más revirado del circuito, junto con esta curva que tenemos por aquí, que la entenderéis mejor mañana, es esa horquilla que tenemos en el circuito. Entonces, entre la horquilla y la chica encerrada son los puntos de menor velocidad, y aquí sí que es verdad que tenemos que perder mucha velocidad, pero no llegamos a tanta. Entonces, aquí la frena pues sí que es bastante fuerte, es la que vemos por aquí, pero luego la de aquí es mucho más importante porque llegamos a mucha más velocidad y tenemos que reducirla casi a la misma. Por eso la intensidad de la frenada es tan alta. En el resto, pues como veis, tenemos que jugar mucho con el acelerador, es decir, levantando el acelerador, jugando mucho también con el freno motor, esto se ve muchísimo, es decir, reducir una marcha para retener bien el coche. Todo, pues también depende mucho de los reglajes y demás, que hablaremos de ello pasado mañana, pero es algo con lo que se juega mucho en Suzuka, y como veis, con levantar el pedal del acelerador muchas veces no hace falta ni siquiera tocar el freno. Por lo tanto, si hubiese que tocarlo va a ser un poquito, por lo tanto esas 7 frenadas pues a lo mejor se convierten en 8, quizá en 9, pero nunca van a ser muy fuertes, ¿no? La primera, como veis, también se va atacando muy poquito a poco, primera curva, luego la segunda, por eso la frenada no es tan fuerte, sino que tienes que ir perdiendo velocidad progresivamente mientras vas atacando. Entonces eso hace que al final la temperatura de los frenos, que la podemos ver por aquí, pues no sea alta, o sea, se va refrigerando en la recta de meta, en la primera curva, bueno, primera frenada mejor dicho, no se termina de calentar, luego tenemos otro tramo de refrigeración, muy poquito se va subiendo, y como veis, cuando tenemos picos hacia arriba, o sea, pequeñas subidas en la temperatura, no son muy fuertes, porque las frenadas no son muy fuertes. ¿Dónde es el único punto en el que tenemos esa subida tan drástica de la temperatura? Pues aquí, en la última frenada. Pero claro que estamos hablando de las temperaturas más bajas, es decir, esta temperatura era la segunda más baja de todo el calendario, esta temperatura mínima, solo por delante de Arabia Saudí, y esta que es el máximo, bueno, esta que es el máximo, era la más baja de todos los máximos, ¿no? Por lo tanto, aunque veis que aquí de repente suben en el tramo central, contextualizadlo con los datos que hemos visto antes, que realmente es un circuito en el que se calienta muy poco. En cuanto a lo que giramos a un lado y otro, ya os he dado alguna pista, y como veis el giro de volante máximo no es muy alto porque no hay una curva a la que se tenga que girar muchísimo. Sí que tenemos una horquilla, como os he dicho antes, que la veremos mejor mañana, pero que se hace bastante abierta, por lo tanto no hay que meter un volantazo de esto de darle la vuelta al volante, ni mucho menos. Entonces el giro máximo de volante no debería ser tan excesivo. Es decir, pues bueno, aquí tenemos unos 175 grados, que es un número orientativo puramente, porque luego cada uno tiene configurado el volante, la geometría de Ackermann, de la dirección en general y todo de una manera, pero para que os hagáis una idea, no sería como poner el volante de arriba abajo, pero llegamos a retorcerlo hacia el otro lado, ¿no? Como si podemos tener en algunos otros circuitos. En cualquier caso es de los altos, no es de los más bajos. Solamente deciros que aunque sea una horquilla, pues no es tan cerrada como puede ser por ejemplo la de Mónaco, ¿no? Que es una locura y es siempre la más llamativa. El giro absoluto medio, es decir, la media de cuánto estamos girando, sin importar si es hacia la izquierda o hacia la derecha, son 25 grados. Esto está bastante en la media, no es un dato ni muy alto ni muy bajo, entonces podemos considerar que el giro pues es más o menos medio, pero ojo, porque el porcentaje de vuelta en recta sí que es bastante bajo. Sí, o sea, para contextualizarlo mejor, yo os aconsejo, fijaros sobre todo en la escala de colores. Como veis está bastante verde, y esto lo que significa es que
el porcentaje es bastante bajo. ¿Qué significa esto sabiendo que la media no era muy alta? Pues que tenemos giros a un lado hacia otro, quizá no demasiado bruscos, pero sí que constantes. Es decir, el porcentaje en el que realmente estamos en recta es muy bajo. ¿Por qué? Pues porque estamos girando un lado, luego hacia el otro, luego nos abrimos para la siguiente curva, luego volvemos a girar y eso hace que al final no tener mucho tramo de recta, pues no podemos tener un porcentaje muy alto de vuelta en el que estamos con el volante recto. Aquí ahora os tenéis que fijar en el gráfico de abajo, el del giro de volante, y como veis estamos constantemente a un lado, hacia otro, a un lado, hacia otro. Aunque no metamos volantazos muy bruscos, tan solo aquí, que es la horquilla, y luego por aquí, que lo pongo aquí para que lo veáis mejor, el de la última chicane, realmente en el resto de la vuelta estamos constantemente a un lado hacia otro, un lado hacia otro. ¿Cuándo vamos con el volante recto? Pues en la recta de meta, que lógicamente pues empezaría aquí, pero ya veis que está bastante cerca de la meta de lo que sería el principio de la recta. Por lo tanto, prácticamente es solo al principio, con esa recta hasta la primera curva, y luego en un tramo aquí intermedio del tercer sector. En el resto del circuito estamos a un lado, hacia otro, un lado, hacia otro. Por lo tanto, es verdad que no tenemos mucho volantazo, no tenemos muchas cosas como esta, tan solo aquí y luego en la chicane final, a un lado de otro, pero el resto de la vuelta no da tregua porque es constantemente un lado hacia otro, un lado hacia otro. Incluso en los tramos lo que parece que puedes ir en línea recta, como por ejemplo aquí, te tienes que estar preparando para la siguiente curva, es decir, abriéndote para luego cerrarte. Aquí en esta horquilla también te tienes que abrir hacia la derecha para luego cerrarte en la curva izquierda. Entonces eso hace que al final el porcentaje en el que estamos con el volante recto de verdad pues sea tan bajo. Y ya para terminar, hablando de la velocidad de punta, del acelerador, todas estas cosas, tenemos un 17% de la vuelta en el que estamos engranando la octava marcha, ese último tramo máximo de velocidad de un Fórmula 1. No está nada mal, como veis pues está más o menos ahí en la media, o sea que sí que se va bastante tiempo engranando la octava marcha, sobre todo por ese tercer sector como os comentaba. El porcentaje de vuelta acelerando a fondo también bastante en la media, de hecho está prácticamente clavado, ¿no? Que podéis ver la línea vertical discontinua con un 73% de la vuelta acelerando a fondo. Esto quizá baje un poquito en función de las condiciones de la vuelta, pero es un circuito en el que se tiene que ir jugando mucho con el acelerador. Entonces, para entrar en curva hay que levantar, luego para salir quizá tenga que ir progresivamente apretándolo para evitar una pérdida de lencia en el tren delantero y que el coche se dé la vuelta. Este tipo de cosas pues hay que tenerla muy en cuenta. Y la velocidad media de las altas también no está nada mal, porque los tramos de curva son de velocidad media, media alta y luego el tramo de recta. Entonces esto hace que vaya subiendo la velocidad media, y la velocidad mínima pues no está tampoco en ninguno de los dos extremos, ni muy baja ni muy alta. Es decir, la velocidad mínima, si la comparamos con el resto de velocidades mínimas, pues está ahí más o menos en el centro. Fijaos otra vez en el gráfico de arriba, que es el de la velocidad, donde tenemos los puntos de menor velocidad. Ya lo hemos dicho, aquí en la horquilla y aquí en la chicane del final de la vuelta. Por lo tanto, bueno, este punto de velocidad bastante baja, pues sí que estaba ahí en la media, era una velocidad normal, pero lo que llama la atención es que estemos constantemente en un rango intermedio de velocidad, excepto en el tercer sector, que como veis la velocidad alcanza unos valores muy altos. ¿Cuándo vamos engranando la octava marcha? Que también lo hemos mencionado, pues evidentemente al final de la recta de meta, que es incluso más de la mitad de la recta de meta engranando la octava marcha aproximadamente, y luego por supuesto en el último sector. Aquí tenemos un pequeño tramo en el que se podrá engranar la octava marcha, y sobre todo en esta recta tan larga, que está interrumpida por la curva número 15, que la veremos mañana, es bastante famosa, pero esta Fórmula 1 la pueden hacer a fondo sin ningún tipo de problema. Entonces eso hace que esto se siga haciendo en octava marcha. Tan solo recordaros que podéis echarle un vistazo a Level Up Academy si os gusta todo este tema de la Fórmula 1, un poco más el tema de analizar la telemetría, ya sea para dedicaros a ello o como aficionados, pues apuntaos a Level Up Academy, que tenéis tarifa plana de cursos, y además ahora estamos haciendo cada día una nueva clase en directo. Esta semana en concreto son dos clases, son dos masterclass individuales porque es semana de masterclass, pero cuando toque semana de curso pues será una clase del curso cada día de lunes a viernes y siempre en directo. Así que ahí pues podemos interactuar, me vais dejando vuestras preguntas, las vamos respondiendo al final, y de esa manera pues podemos gestionar de otra manera todo el tema de la interacción, ¿no? Entre vosotros y yo, con las preguntas, con los comentarios que me queráis hacer y todo este tipo de cosas. Así que bueno, solo aclarar que siempre vais a tener disponibles esos recursos de los cursos ya publicados, de las masterclasses, de la descarga, del soporte para las dudas, de los certificados, todo eso siempre va a estar disponible, solo que añadimos una nueva funcionalidad, por así decirlo, que es que las clases, en vez de subirlas directamente, las vamos a hacer en directo y luego se quedan subidas, ¿vale? Así que nada, echarle un vistazo, que es un precio bastante económico. Yo creo que prácticamente todo el mundo se lo puede permitir, ya menos no se podría poner, así que os recomiendo que le echéis un vistazo. La primera clase es gratis, y si os gusta y queréis apoyar el contenido, aprender de automovilismo y todo esto, pues nos vemos por allí. Así que nada, os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo, agradecimiento especial por supuesto a todos los que ya están allí apuntados en Level Up Academy, y nos vemos mañana hablando del pilotaje aquí en Suzuka.